sea relevante a eso, digamos. Ahora, posiblemente sea entre 2 o 3 casos clínicos. Lo más seguro es que sean 2. Así son 5 preguntas de uno y 5 preguntas del otro. Y ya les vuelvo a repetir que si se equivocan en el diagnóstico, todo el caso está equivocado, digamos. No vale, digamos. Pero no se preocupen, porque ustedes lo van a ver mañana y va a ser muy, pero muy fácil. Y ustedes mismos se van a dar cuenta de que no hay forma de que lo peleen en el diagnóstico. Así que no se estresen tanto por eso. Yo creo que el que estudió es porque ya sabe, no va a tener problemas para el día de mañana. Ahora, si no estudiaron, pues bueno, ahí está el problemita, digamos. Yo ya no puedo ayudarles en ese caso. Lo único que les puedo decir es que va a estar muy, pero muy fácil su examen. Y al ser, digamos, por ejemplo, 2 casos clínicos, por ejemplo, les pongo el ejemplo de 2, obviamente van a entrar 2 temas ahí, digamos, ya sea neumonía, ya sea faringitis o alguna infección de piel o algún caso de meningitis. Entonces, si son 2, digamos, es porque van a entrar 2 de los 5 temas, si no me equivoco, que están ahí dentro de su guía. A ver. Jeje. Específicamente, ¿en qué tema ustedes tienen un poco más de, vamos a decirle, un poco más complicado, entre comillas? ¿Cuál es su tema más complicado según ustedes? A ver, aquí tengo una. No, este no. A ver, otro. A ver. Un ratingo, a ver. Estoy tratando de ayudarles en esto. Mm, ya. Mm, a ver. Había un caso que quería mostrarles. Más o menos así va a ser su examen. A ver, lo voy a buscar. Está por aquí. No, no. No, no hay. Pero no hay problema. Podemos hacer. Ya. No, no lo encontré.
Ya, no hay problema. Podemos trabajar en los que ya tengo de su guía. Quería que vean la importancia de saber el tema de las escalas, pero si no se puede, lo vamos a hacer así. Ya, así lo vamos a hacer. Ya, les voy a abrir todas las diapositivas y en base a eso vamos a hacer. Ya. Ya, primero vamos a revisar lo que es neumonía porque creo que ese es uno de los temas más fuertes. Ya lo que son infecciones de vías respiratorias superiores lo vamos a revisar al final. De todas maneras, como les digo, va a haber uno de cada uno al menos. Ya. Compartir, compartir, compartir. Ya. ¿Se ven, no, chicos, la pantalla? ¿Sí se ve? Sí, así Confírmeme, se por ve. favor. Ya. Bien, entonces, en infecciones de vías respiratorias de vías inferiores, lo más importante que tienen que saber es el tema de la neumonía. No se olviden que tenemos neumonías de diferente etiología. Neumonía de origen bacteriano, de origen viral, esta clasificación. No se olviden que tenemos neumonías de origen bacterianas, neumonías de origen viral, neumonías de origen fúngicas y otras, ¿no? Según el origen, neumonía adquirida en la comunidad y neumonía nosocomial o hospitalaria. Y según la clasificación del tipo, típica o atípica. Entonces, lo que yo les voy a preguntar aquí va a ser un caso de un paciente, digamos, de un paciente que tiene la clínica, esta clínica principalmente. Esta clínica. Esto tienen que sí o sí entender. Si en su paciente, su caso clínico les coloco, por ejemplo, un paciente que tiene una edad de 63 años, digamos, tiene 63 años, es un paciente adulto mayor, ¿no? Acude a su consulta presentando fiebre, tos de tipo expectoración de color verde amarillento, eh, dolor pleurítico, también llamado dolor torácico en tipo puntada. Si a esa clínica le sumamos que en su laboratorio hay leucocitosis junto con neutrofilia, ustedes saben que leucocitosis es el aumento de los glóbulos blancos que yo voy a visualizar en el hemograma. Y si estoy hablando de un aumento de leucocitos, estoy hablando de por encima de 10.000, ¿no? Teniendo en cuenta que según las bibliografías, la concentración de leucocitos es de 4.000 a 10.000 milímetros cúbicos, ¿no? Entonces, si yo encuentro en el hemograma más de 10.000 leucocitos y junto a eso encuentro una neutrofilia, es decir, valores superiores al esperado de los neutrófilos, yo ya tengo que pensar en una neumonía típica, en una neumonía principalmente de tipo bacteriano. Y no se olviden de esto, en la radiografía voy a encontrar consolidación lobar o también llamada consolidación pulmonar, ¿no? Entonces yo creo que si estamos hablando de neumonías, porque yo no les voy a poner difícil que les ponga un caso de una neumonía fúngica, difícil que les ponga un caso de una neumonía viral. Yo me voy a centrar en preguntarles neumonías bacterianas y principalmente las que son de origen hospitalario y de origen extrahospitalario, o sea, de origen hospitalario de las nosocomiales y de origen extrahospitalario las de la comunidad, ¿no?
Entonces, esta típica es la famosa neumonía extrahospitalaria. Esta es la neumonía que uno adquiere cuando está afuera del hospital. Entonces, nuevamente les repito, si les pongo en su caso clínico un paciente, por ejemplo, les decía un adulto de 63 años que acude a su consulta presentando fiebre, tos de tipo expectoración, dolor pleurítico, dolor en punta de costado, leucocitosis con neutrofilia, entonces ustedes tienen que pensar en que están hablando de una posible neumonía típica de tipo bacteriano. Y la principal etiología, el principal agente productor de neumonías extrahospitalarias es el estreptococo pneumoniae, ¿no? Eso en cuanto a la típica. En cuanto a la típica, no, pues aquí es diferente la sintomatología, ¿no? Es un poquito más de insidioso, de forma insidiosa, de progresión lenta. Aquí la tos no es productiva, la tos no es con expectoración, es tos seca. Y aquí principalmente el paciente va a tener dolor tipo malestar general, va a tener mialgias, va a tener artralgias, o sea, un cuadro netamente difícil de pensar en una neumonía, difícil de pensar. Yo más bien puedo pensar en un cuadro gripal, pensando en cuanto a los síntomas, hasta puedo pensar en eso. Hasta puedo pensar en un cuadro de resfrío, digamos, o hasta puedo pensar en un dengue, pero la sintomatología no va acorde a esta de acá, ¿no? Entonces, y otra cosa muy importante, esto de la radiografía, ¿no? Y creo que eso ya se los mostré acá se los mostré. Esto sí o sí, esto si yo les puse esto de acá es porque sí o sí les voy a preguntar. Es una radioopacidad que yo encuentro en la radiografía, ¿no? Entonces yo voy a ver, digamos, mi radiografía y voy a encontrar como esta mancha de color blanco, por así decirlo, que es una radioopacidad, ¿no? Radio opaco blanco, radio lúcido negro. Entonces, no se olviden, la consolidación lobar, ¿ok? Ese es el principal signo que yo voy a encontrar en una radiografía de un paciente con neumonía extrahospitalaria. O sea, esto me va a ocasionar un estreptococo neumonía, ¿no? Entonces, nuevamente hacia atrás. Estas son las neumonías, estas de acá, estas. Estas neumonías típicas. Neumococo principal, agente etiológico, ¿no? Entonces, y en cuanto aquí al tratamiento, pues les pongo el ejemplo acá, ¿no? No vamos a ir mucho con las muestras, más que todo con los casos clínicos. Es lo que les decía acá, miren, léanlo bien. Paciente de sexo masculino de 58 años, comerciante, residente, urbano, que consulta a su consultorio por fiebre alta de 3 días de evolución. Principalmente estos pacientes que tienen neumonías típicas tienen entre 3 a 4 días de evolución. Entonces, no es como que periodos de una semana o un mes, no. Normalmente vienen con una evolución de 3 a 4 días. Aquí está lo que les decía, tos productiva de tipo expectoración, de color amarillento verdoso, y el dolor torácico tipo puntada, ¿no? Y disnea leve, ¿ok? En este caso, el caso clínico. Hasta puedo meterles en su caso clínico un paciente que tenga disnea moderada, disnea de grandes esfuerzos, disnea medianos y a pequeños esfuerzos, ¿no? Que era lo que les había mostrado en la última clase, la clasificación de las disneas, ¿no? Y en cuanto a sus antecedentes, pues bueno, si se trata de una persona adulta, normalmente estas personas vienen con un problema de tabaquismo o de hipertensión arterial, principalmente hipertensión arterial, ¿ok? Ahora, no se olviden, no se olviden, en su caso clínico va a haber esta parte de aquí que es importante, la del inicio, que es la presentación del paciente, y luego van a ver los antecedentes, digamos, qué tipo de patologías de base tiene, y va a tener el examen físico. Entonces yo les recomiendo que en el examen físico ustedes se pongan a revisar la frecuencia respiratoria, eh, y la presión arterial, porque esos son parte de los criterios del CURB 65, ¿no ven? Esta escala de acá. Yo les dije que esta escala de acá sí o sí se las voy a preguntar. Entonces no se olviden de que si estoy hablando de una neumonía extrahospitalaria, que es lo que dice acá, ¿no? Una neumonía extrahospitalaria de la comunidad,
yo tengo que tener en cuenta esta escala, la del CRUB 65, que me va a evaluar 5 parámetros, ¿no? La confusión, o sea, si el paciente está confuso, no sabe, no está, digamos, orientado, pero no tiene idea de dónde está, digamos, por así decirlo. Entonces yo le coloco un punto. El valor de la urea, esto yo se los voy a colocar en su caso clínico, si les preguntase neumonía. Les voy a poner, digamos, 8 miliosmoles o 9 miliosmoles, digamos. Entonces ustedes ya tienen que pensar, pucha, tiene mayor a 7 su urea, entonces yo le voy a poner un puntito de valoraciones del CURP. La frecuencia respiratoria, que era lo que yo les decía. En el caso clínico, vean la frecuencia respiratoria, vean. Porque si está mayor a 30 respiraciones por minuto, entonces corresponde colocarle un punto en la escala de CURP. Y el valor de la presión arterial, ¿no? La presión arterial, la sistólica y la diastólica. Que normalmente yo se las coloco, digamos, 110/60, 100/80, digamos. Entonces, no se olviden que el primer valor siempre es el de la presión arterial sistólica. Y si está por debajo de 90 milímetros de mercurio, entonces le colocan un punto. Si la presión arterial diastólica está por debajo de 60, le colocan un punto. Y por último, la edad. Entonces, esta escala de acá, no se olviden, tienen que sabérsela de memoria. Y no es tan difícil, porque si yo les pediría esta del PC5, la de Fine, no, pues ahí sí estaríamos un poco complicados. En cambio, yo les estoy pidiendo esta de Kurt, que es relativamente sencilla. Y suman los valores, suman sus puntitos. Y si tienen de 0 a 1, entonces el manejo que le tendrían que hacer al paciente es ambulatorio. Si tiene 2 de puntuación, hospitalario. Y si es mayor a 3, ingreso a terapia intensiva. Se lo resumo. Si su CURP 65 sale de 0 a 1, entonces corresponde realizarle un tratamiento ambulatorio. O sea, lo despachan a su casa al paciente. Si el CURP sale de 2 a 3, digamos, de 2 a 3 de puntuación, le hacen tratamiento hospitalario. Y si sale mayor a 3, que estamos hablando de un CURP de 4 o de 5 puntos, entonces ahí lo mandan a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? A la terapia intensiva, ¿no? Entonces, eso es. Yo les voy a preguntar en su caso clínico, digamos, si se tratase de neumonía, cuánto de puntuación tiene el CURP y qué manejo corresponde realizarle de acuerdo a la puntuación que ustedes hayan sacado. Entonces va a estar relativamente fácil. Y eso es con respecto a neumonía. No se olviden nunca en esta neumonía. Este es el caso de una... Esto yo sí o sí les voy a preguntar. Les voy a colocar sus fichitas de laboratorio. ¿Cuánto es el valor de los glucositos? Eso ya va a estar en su caso. El valor de los eritrocitos, no se olviden que va a estar de 0 a 1. En caso de que el paciente no haya estado expectorando con sangre, que en casos leves no pasaría eso. Y células epiteliales tienen que colocar ustedes en casa. Eso ya ustedes tienen que poner. Examen micológico, no se observan hifas o levaduras. Examen de Ciel-Nielsen en la tinción, no se observa VAR, tienen que poner. Y en tinción de Grant tienen que poner la morfología del germen, que yo también les voy a poner la morfología, ¿no? Si corresponde a diplococos gram positivo, si corresponde a otro tipo de morfología, por ejemplo, digamos una neumonía por estafilococos, que es muy raro que pase eso. Entonces ustedes colocan cocos gram positivos en racimos, digamos. Pero principalmente si estoy hablando de una neumonía extrahospitalaria, entonces corresponde colocar diplococos gram positivos. Y en bacteria identificada ustedes colocan el género y la especie. Ahora, en relación al antibiograma, yo les voy a poner estos 5 espacios para que ustedes coloquen antibióticos. Antibióticos que sean sensibles o que sean resistentes. Y yo no quiero que se inventen antibióticos. Yo quiero que ustedes coloquen antibióticos de acuerdo a la verdadera sensibilidad o a la verdadera resistencia, porque no tiene sentido de que yo les coloque que ustedes se inventen acá
si no van a entender, digamos, cuál es la verdadera utilidad. Entonces tienen que saber cuáles son sensibles y cuáles son resistentes. Por eso es que les mandé el documento hace ya 2 semanas, si no me equivoco, ese documento de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si no lo han visto, yo les sugiero ahorita que lo revisen, busquen el apartado de neumonía extrahospitalaria, por si acaso, porque esta es una neumonía extrahospitalaria, y revisen cuáles son los antibióticos que se le puede dar a un paciente con neumonía extrahospitalaria, que principalmente son aquí los betalactámicos, amoxicilinas, algunas cefalosporinas de tercera generación como ceftriaxona, la amoxicilina clavulánico, no se olviden que sí o sí tienen que poner si su paciente es adulto mayor y si tiene factor de riesgo. Entonces, si ustedes leen en su caso clínico un paciente mayor de 60 años que está entrando a tratamiento hospitalario o a cuidado de terapia intensiva, es de primera línea que ustedes le den amoxicilina junto con el ácido clavulánico. Entonces, si ustedes retienen ese conocimiento, entonces ya van a tener un antibiótico para darle insensibilidad. ¿Ok? Y acitromicina, que ese sería ya otra familia de antibióticos, ¿no? Y resistencia, esto no se olviden, de acuerdo al libro de medicina interna del Harrison, hay una sensibilidad, hay una resistencia, perdón, a las quinolonas, a ciprofloxacino y a moxi, si no me equivoco. Después le colocan la penicilina porque hay una persistencia de 20 a 30%, la eritromicina y la clindamicina. Ahora, si no me equivoco, en el documento que les pasé está la clindamicina, entonces ahí tienen una razón para colocarla. ¿Ok? Y eso es con neumonía. Lo mismo acá, no se olviden nunca de la neumonía. No se olviden de neumonía al CURP. Revisar lo que es, ¿no? Si el paciente que está confuso, el valor de la urea, que tiene que ser por encima de los 7 miliosmoles, la respiración, la frecuencia respiratoria, que es FR por si acaso, porque puede que les coloque de forma abreviada, FR es, y el valor de la presión arterial, ¿no? La sistólica por debajo de 90 y la diastólica por debajo de 60, y el valor de la edad, que tiene que ser mayor a 65. Y eso es neumonía. O sea, si ustedes revisan, está relativamente fácil. Esa es neumonía, chicos. Ese es, digamos, el resumen que les puedo hacer de neumonía. Ah, O sea, sí, ¿la edad era mayor o menor a 65? Disculpa, no escuché bien. mayor a 65. Si tu paciente es 65, tú le colocas un punto, porque en tu escala de CUR dice que si es mayor a 65 años, entonces le colocas un punto. Ya, gracias, José. Perfecto. Aún Ah, sí, y no, una duda. dime. Usted dijo que la neumonía adquirida por comunidad no se le receta a quinolona, ¿no? Sí, Porque tiene un poco de resistencia, pero en la guía de la doctora dice que se le administra levofloxacino y moxifloxacino. claro, en ese caso sí, como les digo, hay documentos, hay documentos que yo leí actualizados que dicen que las quinolonas hay una resistencia, pero es una resistencia mínima, o sea, una resistencia de 20, 30%, principalmente al ciprofloxacino. Entonces, y en la guía de la doctora lo he revisado, también dice, ¿no? Que les puedes dar moxi y levofloxacina, ¿no? Si quieres lo colocas las dos, la moxi y la levofloxacina en sensible, no hay problema, Está bien, aún sí, gracias. ¿ya? Le colocas. Porque de acuerdo a las últimas guías, no es tan, por así decirlo, no es tan fuerte la resistencia, porque como te digo, son como 20 a 30%. Y eso que ni siquiera son en colonias en América. Lo he visto que son en otros continentes, esa resistencia que tienen las quinolonas. Pero está bien, le puedes colocar la moxi o la levofloxacina, o si no las dos, digamos.
¿Ok? Bien. Bien, ahora vamos a revisar el otro que es... Ah, y les decía, no se olviden que la muestra en una neumonía es el esputo. Y el análisis que le van a solicitar a su paciente es cultivo de esputo. Entonces no se olviden. Para todos los casitos está así la, la orden es así. Colocar muestra y colocar análisis. Venga, vamos a ver el otro tema. Estamos yendo como el cangrejo porque tenía que mostrarles primero las vías aéreas respiratorias superiores. Pero bueno, no hay problema. Este es más fácil porque en vías aéreas superiores básicamente solamente vamos a revisar lo que son la faringitis y la difteria respiratoria, ¿ok? Entonces, si yo estoy hablando de faringitis, venga, les voy a compartir. Si yo estoy hablando de faringitis, tengo que tener en cuenta que yo tengo mucha mucha etiología en faringitis. No es solamente la bacteriana. Por ejemplo, en faringitis, que es la que estoy mostrando, ya se ve la diapo, ¿no? Ok. ¿Se ve, no, chicos? Sí, aún sí se ve. Ok. Sí se ve a usted. Ya, en vías aéreas respiratorias, en las vías respiratorias superiores, no se olviden de esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Esto por si acaso, no se olviden. Los senos paranasales y el oído medio son estructuras que no son colonizadas por bacterias, son estériles. Principalmente en las infecciones de vías aéreas respiratorias superiores yo tengo lo que son la faringitis estreptocócica. La faringitis estreptocócica, no se olviden que para que mi paciente tenga una faringitis, mi paciente tiene que tener odinofagia, o sea, tiene que tener dificultad, o sea, dolor para tragar, perdón, dolor para tragar. Tiene que tener disfagia, que es así la dificultad para el paso de los alimentos, ¿no? Tiene que tener fiebre, puede ser que tenga, y tiene que tener adenopatías cervicales. En algunos casos no lo tiene, o sea, por eso es importante que ustedes revisen los criterios del centro, que es lo que está acá. Esto tienen que revisar sí o sí. Estos criterios de acá, estos son los famosos criterios de centro. Este es igual que el CURB. Aquí yo tengo criterios y voy a tener puntuación para darle a mi paciente. Por ejemplo, si mi paciente tiene más de 38 grados de temperatura o sea, tiene una fiebre superior a los 38 grados, le coloco un puntito. Si mi paciente que acude a consulta, yo veo que no tiene tos, o él me dice que no estaba teniendo tos, entonces le coloco un puntito. Si mi paciente tiene las adenopatías cervicales, o sea, yo veo que a la inspección veo que tiene estas elevaciones de estos nódulos linfáticos cervicales en la región del cuello, entonces yo le coloco un punto. Y si mi paciente tiene este exudado amigdalino, o sea, tiene estas amígdalas hiperémicas de color rojo, edematizadas, o sea, hinchadas, y tiene estos puntos blancos de pus, entonces yo le voy a colocar un punto en la escala de los criterios de centro. Entonces, nuevamente, fiebre por encima de 38 grados. La presencia del exudado amigdalino, que ustedes ya saben, faringe hiperémica, faringe edematosa y faringe con puntos blancos de pus. Ausencia de tos y presencia de enopatías cervicales anteriores, entonces yo les voy colocando un punto a cada una de esas sintomatologías. Y sumo.
Y hasta ahí tengo 4 puntos. Entonces, ¿de dónde vienen los otros puntos? Vienen de la edad, que yo también les voy a poner en su caso clínico. Paciente, por ejemplo, un jovencito de 14 años, digamos. De 14 años, entonces ustedes le ponen un punto y con ese ya va a tener 5, digamos. Si tiene entre 15 a 45, entonces ustedes ya le van a colocar 0, no le van a sumar nada ni le van a restar. Si es una persona adulta, le van a quitar un punto. No se olviden, no se equivoquen con los criterios los criterios de centro con los de curve, por favor. No se equivoquen. Y aquí en el centro, si es mayor de 45 años, le estoy quitando un punto. Y en el otro le aumentaba, no se olviden eso. Entonces, y de acuerdo a eso también tengo mi conducta que yo tengo que seguir. Si es de 0 a 1 punto, entonces no le realizo tratamiento, no le realizo estudios, porque su riesgo, por así decirlo, es mínimo, es del 2 al 6%. Si tiene de 2 a 3 puntos, le hago un estudio microbiológico, así tienen que poner en su examen. Realizar estudio microbiológico y tratar solamente si es positivo ese cultivo o ese estudio microbiológico, ¿no? Y de 4 a 5 puntos, ustedes tienen que poner realizar estudio microbiológico e iniciar tratamiento antibiótico empírico, ¿no? Y eso es con la faringitis. Está realmente sencillo la faringitis porque nunca se olviden que si el paciente tiene puntos blancos de pus, es una faringitis de tipo bacteriana, estreptocócica. Y eso, y aquí no hay mucho, porque si yo les pido así un informe así, ustedes tienen que poner la muestra, el examen que le van a colocar, o sea, el análisis, que es cultivo de exudado faríngeo, los leucocitos, los eritrocitos, las células epiteliales que son escasas, la tinción de Gram, que ahí va lo que es la morfología, si se reporta VAR, germen aislado y el antibiótico de elección que aquí siempre le van a poner penicilina. Aquí no les voy a pedir resistencia o sensibilidad, porque el antibiótico solo es uno, y es la penicilina. ¿Ok? Y solamente colocan penicilina. No es necesario que coloquen todo el chorro del tratamiento que yo les había dicho. Eso solamente era para su conocimiento. Si es viral, no va a haber los puntos blancos de pus, solamente va a estar la faringe hiperémica y en una difteria respiratoria siempre va a haber una membrana de color gris marrón que va a dificultar la respiración, porque esta membrana, esta pseudomembrana de color gris, de color grisácea marronia, esta membrana va a obstaculizar la respiración. Entonces el paciente aquí en una difteria respiratoria acude por odinofagia, fiebre, tos seca, esto seca, y no se olviden que la mayoría de estos pacientitos con difteria respiratoria ya van a tener un grado de gravedad, digamos, van a tener gravedad como falla renal leve o hipocapnia, porque normalmente esta bacteria, si el paciente progresa a un estado un poco más crónico, la bacteria va a ir a sitios fuera de la faringe, digamos. ¿Ok? Y eso con respecto a faringitis. No se olviden en cada una de las infecciones la fuente de infección. No se olviden. ¿Dónde estaba la fuente de infección en la neumonía? ¿Alguien me puede decir? Gotitas de flujo, creo que era. Eso, muy bien, en las gotitas de flujo. Lo mismo en la faringitis, en las gotitas de flujo. Lo mismo en la difteria, en las gotitas de flujo. Entonces, infecciones respiratorias siempre van a estar la fuente de infección en las gotitas de flujo. Y la vía de transmisión para todas estas infecciones de vías aéreas respiratorias superiores o inferiores va a ser la vía aérea. ¿Ok?
Y eso es con respecto a este tema, a difteria. Ahora, si les coloco en difteria esto de acá, solamente son estos medicamentos que les puse, que son 3. ¿Ok? Ah, aquí me había equivocado. Amoxicilina le había puesto. Recién me di cuenta. Es amoxicilina. Espero que lo hayan colocado bien ustedes. Preguntas, dudas de difteria o de faringitis. No hay preguntas, no hay dudas. A ver, un ratito, ahorita vamos a hacer el otro tema. El de vías, no, el de piel y tejidos blandos, ese. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Vamos pasando todo. 10, no, 11, 12, 13. Ya, todos mejor. Mejor. Ya. Gatingo. Ajá. ¿Dónde está? Aquí está. Este es de piel. Ahora, en el caso de la piel, aquí ya cambia la fuente de infección. Y aquí ya cambia el, el agente etiológico. En el caso de la piel, no se olviden esto de acá. ¿Se ve, no, la diapo? Chicos, ¿no se han dormido? Ya, sí se ve. Ya. No se olviden, en el caso de la piel, los gérmenes, los agentes etiológicos. En el caso de la erisipela, el estreptococo piógenes. En el caso del impétigo, aureus y piógenes, abscesos, aureus y piógenes, quemaduras por pseudomonas, gangrenas por clostridium, sarampión, que es el virus del sarampión, foliculitis, estafilococcus aureus y el síndrome de la piel escaldada. Yo les había dicho que la diferencia entre la erisipela y la celulitis radica en la localización del cuadro. La erisipela va a epidermis y dermis, en cambio la celulitis penetra más a fondo y llega hasta el tejido celular subcutáneo, ¿ok? Esa es la diferencia entre erisipela y celulitis, porque principalmente se realiza diagnóstico diferencial entre una erisipela y una celulitis, ¿ok? Ahora, esto de acá es para su conocimiento, ¿no? Mácula, pápulas, nódulos, pústulas, vesículas y costras. Por ejemplo, si su paciente llega a consulta, y esto les puedo poner en su examen, este es un paciente masculino de 45 años, dice, que acude a su consulta por tener una lesión dolorosa, una lesión de color rojo eritematosa
y una lesión caliente con secreción purulenta, entonces ustedes tienen que pensar en un absceso. ¿Por qué no puedo pensar en una erisipela? Porque principalmente la erisipela no me viene con secreción purulenta. No me viene la erisipela con secreción purulenta. Nuevamente les repito. Si fuera erisipela tendría que ser una lesión eritematosa, brillante, de bordes definidos, de bordes levantados. ¿Ok? Eso debería ser si fuera una erisipela. Pero en este caso me está señalando el caso que tiene secreción purulenta y que ha tenido un antecedente por una herida previa con un traumatismo leve. Entonces, yo les digo de ya para que no se olviden que principalmente los abscesos se caracterizan por lesiones dolorosas, lesiones eritematosas, lesiones calientes. Puede haber fiebre, el paciente puede tener fiebre. Si llega a fiebre es porque ya está teniendo un cuadro un poco más grave, ¿ok? Y principalmente estos abscesos ocurren luego de haber tenido una herida. Por eso es que los pacientes que salen de una cirugía, por ejemplo, yo les puse es un caso clínico a principio de año de un paciente que tenía una cirugía de cadera, si no me equivoco. Entonces, esas heridas que no saben los cirujanos normalmente cerrarlas bien, por así decirlo, no saben realizar, digamos, unas maniobras de contención perfectas. Entonces, esas heridas normalmente van a convertirse en abscesos, ¿ok? Y en este caso, esto corresponde a un absceso cutáneo, porque el paciente ha tenido todo ese cuadro, todo ese cortejo sintomático que yo les acabo de mencionar. ¿Y cuáles son los gérmenes principales? El Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Ahora, nuevamente parto del mismo punto. ¿Cuál es la muestra? La muestra es el exudado de la secreción purulenta, el exudado de la pus. Ahora, yo creo que a estas alturas del año ya entienden por qué digo exudado, ¿no? De acuerdo a los criterios de Laic. ¿Por qué no puedo decir trasudado de la lesión? ¿Alguien sabe? Ya lo hemos explicado la anterior semana. ¿Por qué no puedo decir trasudado de la lesión y digo exudado? ¿Quién sabe? ¿Por qué no puedo decir trasudado? Sí, sí, adelante. Porque el exudado, él es ocasionado por una infección. En cambio, el trasudado es ocasionado por un cambio de la presión hidrostática, oncótica o quizás por el aumento de la permeabilidad. Eso, muy bien. Perfecto. Porque estoy frente a un cuadro inflamatorio y frente a un cuadro infeccioso, ¿no? Por eso digo exudado. Entonces la muestra es exudado o secreción purulenta o pus, si ustedes quieren ponerlo, de la lesión. Y el análisis va a ser cultivo de secreción purulenta, ¿ok? Entonces, eso. Ahora, ¿cuál es la diferencia, como les decía, entre los abscesos y las erisipelas? A ver, las erisipelas normalmente, como les decía, las erisipelas son lesiones eritematosas, son lesiones edematosas, son lesiones brillantes, son lesiones sobreelevadas y son lesiones con bordes bien definidos. Ahora, principalmente la erisipela ocurre porque ha habido una lesión previa. O sea, el paciente, por ejemplo, principalmente en las lesiones, por ejemplo, que ocurren en el campo. Les cuento esto porque cuando yo pasé prácticas con el doctor Saavedra, acudió a su consultorio de él una paciente mujer, una mujer de sexo, o sea, una paciente de sexo femenino. Y le comenta al doctor que, que ha estado hace una semana o hace 5 días, dijo, de que estaba en el campo. Y ustedes saben, ¿no? Que en el campo,
por ejemplo, cuando uno va a esos sembradíos, a esos sembradíos, entonces puede llegar a cortarse, digamos. Y en este caso la paciente no tenía lo que son, no estaba con pantalón, por así decirlo, que tenía un short, si no me equivoco, y entonces estaba expuesto su miembro inferior, aparte que no tenía calzados también. Entonces se cortó, digamos. Se cortó con una de las plantas, con una de las ramas. Y esa lesión o sea, ha habido una ruptura de la barrera que es la piel, ¿no ve? Y eso les expliqué yo en la clase. Una vez que hay esa ruptura, entonces hay una forma en la cual pueden ingresar los microorganismos y causar infección. Entonces esa lesión que tenía esa mujer, esa pacientita, se ha complicado y de ahí ha surgido la erisipela, que puede pasar de esa misma forma, como les digo, puede ver por traumatismo, ¿ok? Ahora, es importante saber eso, porque en este caso se le preguntó al paciente, que dice acá, se le preguntó al paciente si tenía algún traumatismo o alguna picadura, pero no refiere. Puede no referir, pero nuevamente les digo, puede ocurrir erisipela por el caso que les estoy mencionando, por una herida o por picaduras de algún insecto, ¿ok? Entonces, ese es el tratamiento. El tratamiento de la erisipela principalmente se basa en betalactámicos, ¿ok? ¿Por qué se basa en betalactámicos? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién es el agente etiológico? Porque es el Streptococcus pyogenes, entonces él es 100% sensible a la penicilina. Eso, es sensible a la penicilina, ¿no? O principalmente a cualquier betalactámico, ¿no? Que está correcto lo que dices. Por eso es que también aquí a la paciente se le da tratamiento primario con ceftriaxona endovenosa. Yo creo que debió ser 1 gramo aquí, no debió ser 2, porque normalmente se le da 2 cuando ya estás un poquito más grave. Y luego se le dio de alta con amoxicilina, que también pertenece al grupo de los betalactámicos, ¿no? Entonces, correcto, correcto, muy bien. Y eso es cuanto a lesiones de piel. Ahora, he visto que no hay un caso de gangrena, y es muy raro eso. Pero bueno, yo no les voy a preguntar eso. Aquí en infecciones de piel prima lo que son los abscesos y la erisipela, ¿ok? Abscesos y erisipela. Ahora vamos a ir con meningitis, ¿ok? Preguntas, dudas. Hasta ahora, ¿cuál tema es el más complicado? No me han respondido esa pregunta. Chicos, pequeños, pequeñas almas. ¿Cuál es el caso? ¿Cuál es el tema más complicado? Ya. En meningitis, ya. En el caso de las infecciones del sistema nervioso, ok. En el caso de las infecciones del sistema nervioso, aquí tengo que aprenderme la escalita de Glasgow. Esa escalita, ¿ok? Bien, en meningitis, lo que tienen que saber es que el líquido cefalorraquídeo es un medio que que no está colonizado, es estéril, ¿ok? Partamos desde ahí, partamos de que es estéril y que todo paciente que tiene una fiebre, una cefalea y una rigidez de nuca es principal sospecha
un cuadro de meningitis, ¿ok? Porque esa es la tríada de la meningitis, ¿ok? Entonces, meningitis es la inflamación de lo que son las meninges, la dura madre, la aracnoides, la pia madre, y principalmente sus agentes etiológicos son estos de acá. Estos de acá. La Neisseria meningitidis, que creo yo que es la más importante si se trata de meningitis. ¿Alguien sabe la morfología de la Neisseria? ¿Cuál es la morfología, chicos? Cocos gram negativo. Eso, coquitos gram positivos, gram negativos, perdón. Coquitos gram negativos. Esa es la principal, por así decirlo, la principal bacteria que nos va a ocasionar una meningitis. Yo les había comentado que es una meningitis muy, pero muy fuerte, que se llama meningitis cerebroespinal epidémica, ¿ok? Ustedes pueden colocar en su examen meningitis cerebroespinal epidémica, como también pueden poner meningitis meningocócica. No, 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 no está incorrecto, no les voy a poner mal si me colocan, por ejemplo, meningitis meningocócica y no meningitis cerebroespinal epidémica. De cualquier forma, les digo eso porque esta meningitis producida por Neisseria meningitidis es una de las más fuertes y de ahí parte el punto que esa meningitis esté, por así decirlo, sea una causa de muerte, digamos, de epidemias. De ahí viene su nombre. Además que, además de la Neisseria, también hay Streptococcus pneumoniae, hay Listeria monocytogenes, hay Haemophilus influenza. ¿Alguien sabe cómo se transmite la meningitis por Neisseria? ¿Dónde está la fuente de infección? Chicos, ¿dónde está la fuente de infección de un paciente que tenga Neisseria meningitidis? Gotitas de flujo, ok. Eso, muy bien. En las gotitas de Fluke. En las gotitas de Fluke está la fuente de infección, ¿ok? Perfecto. La fuente de infección están en las gotitas de Fluke. Y en el caso del Streptococcus pneumoniae, ¿dónde está la fuente de infección? Igual en las gotitas de flujo. Eso, muy bien. Igual en las gotitas de Fluke. Por lo tanto, la vía de transmisión de una meningitis meningocócica es aérea y la vía de transmisión de una meningitis por un estreptococo pneumoniae por un neumococo también es aérea. Ahora, si estoy hablando de una listeria, estoy hablando de una paciente, de una madre que le transmite meningitis a su hijo por vía transplacentaria, ¿ok? Por el mecanismo de la placenta, ¿no? El Haemophilus influenza produce una meningitis en lo que son en los niños de edad infantil, principalmente de 3 a 8 años, si no me equivoco. Por lo tanto, dentro del programa ampliado de inmunización, dentro de la vacuna pentavalente se incluye la meningitis producida por el Haemophilus influenza serotipo B, ¿ok? Que esa también se transmite por vía aérea y donde las gotitas de flujo son la fuente de infección. Y en el caso del Streptococcus agalactiae, produce meningitis neonatal. No se olviden que, en resumen, si yo agrupo a las meningitis que afectan a los neonatos, tengo dos microorganismos, el Streptococcus agalactiae y la Listeria monocytogenes por el canal del parto.
porque la madre tiene en su vagina gran cantidad de Streptococcus galacti y el bebé pasa por el canal del parto, aspira esas secreciones por vía aérea y se termina contagiando y enfermando. En el caso de la listeria, es por la vía transplacentaria, ¿no? Por la comunicación, por la alimentación que ocurre entre placenta y feto. Son meningitis que afectan a neonatos, a recién nacidos, desde el primer día de vida hasta los 28 días. En cambio, Streptococcus pneumoniae afecta a pacientes, vamos a decir, jóvenes y adultos. Y Neisseria meningitis, ni qué se diga, a personas mayores, a personas adultas. ¿Ok? Y esto no se olviden nunca, no se olviden esto. ¿Cómo está el color del líquido cefalorraquídeo normal? Incoloro, límpido, los leucocitos, principalmente mononucleares, cantidad de proteínas y glucosa. Porque en su examen yo les voy a poner el caso clínico del paciente con meningitis, el valor de las proteínas que hay y el valor de la glucosa, ¿ok? El valor de la glucosa. Entonces ustedes ya tienen que saber que entre 15 a 45 miligramos sobre decilitro es el valor de las proteínas normales y la glucosa es de 40 a 70 miligramos normales, ¿ok? Entonces, si yo les pongo en su caso clínico, paciente que acude a su consulta y en el laboratorio se observa líquido cefalorraquídeo turbio, 15.000 leucocitos por campo, digamos, predominio polimorfonuclear, 2000, no, 250 miligramos de proteínas y 60, no, y 20 miligramos de glucosa. Entonces ya estoy pensando en un paciente que tiene una infección bacteriana. ¿Por qué? Porque el color es turbio, eso significa presencia de bacterias, crecimiento bacteriano. Los leucocitos que estén por encima de ese valor significa que hay una infección. Predominio polimorfonuclear, porque son los que van primero al sitio de infección. Proteínas elevadas, porque hay una inflamación, hay una infección, hay una abertura de la barrera hematoencefálica, entonces las proteínas están filtrándose del líquido intravascular al intersticial. Y glucosa baja por debajo de 40 porque los microorganismos están consumiendo el azúcar. Entonces, ese es el razonamiento que ustedes tienen que tener. Porque yo les voy a poner valor de glucosa, valor de proteínas en su caso clínico, el predominio, las leucocitos y el color del líquido. Y ustedes tienen que razonar de acuerdo a ese valor. ¿Ok? De acuerdo a ese valor, de acuerdo a estos valores normales, de acuerdo a esto, tienen que ustedes razonar. ¿Ok? Eso es con respecto a meningitis. No se olviden, la muestra es líquido cefalorraquídeo y el análisis es análisis citoquímico y bacteriológico de líquido cefalorraquídeo. Y el Glasgow es relativamente... Ah, y esto les voy a preguntar. Tríada de meningitis y signos meningios. ¿Cuáles son los dos signos meningios? Kerning y Brudzinski. Estos, Kerning y Brudzinski. Y el Glasgow. No se olviden del Glasgow. No hay un Glasgow de 0. El Glasgow va de 3 a 15 puntos. ¿Ok? Y el Glasgow evalúa 3 tipos de respuesta: motora, ocular y verbal. Entonces, si yo les pongo en su caso clínico, paciente con a la respuesta ocular espontánea, a la respuesta verbal orientado y conversando, y a la respuesta motora obedece órdenes, entonces es un valor de 15 de Glasgow. ¿Ok? Tienen que saber si sí o sí el Glasgow. Eso sí, de cajón se los voy a preguntar. Yo no les voy a poner en su caso clínico los puntos que vale. Ustedes tienen que saber. Yo les voy a poner a la respuesta ocular
responde a la orden verbal. Entonces ustedes tienen que saber que son 3 puntos. ¿Por qué? Porque en su caso clínico les voy a poner que sumen cuánto tienen de Glasgow y cuánto tiene el total de Glasgow, ¿ok? Y eso, porque estos informes yo igual les voy a poner. ¿Preguntas, chicos? Para pasar al último tema. Tengo que salvar mañana mi interna. Está grave. ¿Podemos pasar a líquido de punción? ¿O hay preguntitas ¿qué se llama? De meningitis. Creo que no, ¿no? Si ustedes lo revisan así como se los estoy explicando, va a ser relativamente fácil. Y su examen va a estar bonito. Va a ser fácil. Ah, les doy un tip. Uno que no les dije para meningitis. Estudiense esta cosa de acá. Venga, les muestro. Lo había cerrado. Venga. ¿Dónde estás, meningitis ya? Estudiense estos antibióticos. Los de una meningitis cerebroespinal epidémica. Esto. Porque les puedo preguntar, les puedo poner así un informe bacteriológico. Les puedo poner así un informe bacteriológico y ustedes me tienen que colocar cuáles son sensibles, cuáles son resistentes a una meningitis cerebroespinal epidémica, digamos. Esta es de una meningitis meningocócica, de una meningitis cerebroespinal. No se olviden que el tratamiento de primera línea para la meningitis por meningococo es ceftriaxona. Ceftriaxona, 2 gramos, que es la ampolla endovenosa. Sí o sí tienen que darle esa ampollita. Entonces, si yo les coloco sensibilidad y resistencia, entonces ustedes tienen que colocar la primera de sensibilidad, ceftriaxona. Esa no se pueden equivocar, porque ese es el tratamiento de primera línea para una meningitis meningocócica. Le pueden poner vancomicina, claro, porque en el caso de que hubiera resistencia a ceftriaxona. Y gentamicina. Aquí también le pueden poner, además de gentamicina, le podrían colocar otro aminoglucósido. Genta como amicacina, ¿ok? Y resistencia le ponen la penicilina, porque normalmente hay una pequeña resistencia a la penicilina y cefradina, que es una de las cefalosporinas de primera generación. Entonces le ponen primera y segunda generación hay resistencia, pero ceftriaxona esa no se pueden olvidar. Sí o sí, esa es 100% sensible, porque ese es el tratamiento. Y cuando ustedes estén en su 5º año, créanme que si ustedes llevan con el doctor Coronado cirugía 3, tienen que saberse ese dato de la ceftriaxona. Ahora, vamos con el líquidos de punción. Y después ya nos podemos retirar. Bien. En líquidos de punción, chicos, no hay mucho que hablar. Básicamente que líquidos de punción se resume a líquido pleural. Yo les había comentado que no vamos a tocar mucho lo que son líquido peritoneal, no vamos a tocar líquido pericárdico. Vamos a tomar en cuenta lo que son líquidos pleural, líquidos pleural, ¿ok? Y les había comentado esto, la diferencia entre un trasudado y un exudado. Los trasudados, como decía su compañera al inicio, los trasudados son por problemas en la presión, son por una alteración en los factores sistémicos. O sea, hay un problemita aquí ¿en dónde? En la presión hidrostática, en la presión coloidosmótica,
en la permeabilidad capilar o en el drenaje linfático. Entonces, trasudados son problemas de presión. ¿Y qué tipos de pacientes tienen esta clase de problemas? Pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes con cirrosis. Ustedes ya saben por qué la insuficiencia cardíaca, porque el paciente con insuficiencia cardíaca termina teniendo mucha retención de líquido al no poder su corazón trabajar bien. Entonces el líquido que se va acumulando dentro de su drenaje, su retorno venoso que se acumula, genera presión. Entonces ahí ocurre un aumento en la presión hidrostática, en la presión dentro del vaso. ¿Ok? La cirrosis hepática lo había dicho su compañero Anthony, que no sé si está acá. Dijo su compañero que en la cirrosis hepática hay un problema en lo que es la albúmina. Entonces, si no hay albúmina, no hay presión coloidosmótica. Entonces el líquido sale del vaso, se extravasa. Aumento de la presión venosa pulmonar y hipoproteinemia, como en el caso de los síndromes nefróticos. Y en el caso de los exudados, ya lo habían dicho también ustedes, son problemas inflamatorios y infecciosos, porque aquí hay una filtración de lo que son líquido que está compuesto por proteínas, por células y por materiales sólidos. La neumonía produce un exudado, ¿ok? Y esa es la diferencia entre trasudado y exudado. Y también no se tienen que olvidar de esto. Líquido pleural. No me interesa mucho que sepan acítico y pericárdico, porque como les había dicho al inicio, el tema va más referido a líquido pleural. El líquido pleural tiene que ser claro, tiene que ser transparente, el volumen no tiene que pasar los 10 mililitros, ¿ok? No tiene que ser mayor a 10. El pH no tiene que ser, tiene que ser el pH mayor a 7.3. Si el pH es 7.1 o 7.2, entonces ahí estamos graves. Por debajo de 1000 el recuento celular, predominio mononuclear, no se olviden. Proteínas menor a 3, pero ustedes tienen que basarse en ese valor que les dije en la clase, que es de 1.5 gramos sobre decilitro. Y el valor de la lactato deshidrogenasa tiene que ser menor a 200, ¿ok? Si yo tengo un líquido pleural por encima de 10, un pH de 7.1, 7.2, más de 1000 ml de células de recuento celular, mucha cantidad de proteínas, valores elevados de la LDH, entonces yo tengo que pensar que estoy frente a un cuadro de un problema en el líquido pleural, ¿ok? Entonces tienen que saber eso. Y estos criterios de Light justamente sirven para eso. Porque es importante saberlo. Porque tienen que saber este valor de las proteínas en el líquido y las proteínas en el plasma. La relación líquido-plasma en cuanto a proteínas, que era esa división que yo les había dicho. Tienen que hacer aquí la división entre 1.5 y los valores de las proteínas que van a tener su plasma. ¿Ok? Hacen esa división. Si se cumple este valor por debajo de 0.5, entonces ustedes piensan que es un trasudado. Si es mayor a 0.5, ustedes ya piensan que es un exudado. Y no se olviden que solo uno de estos criterios es suficiente para que ustedes puedan definir un exudado. Porque, por ejemplo, si su valor de proteínas es mayor a 0.5, la relación proteínas líquido, proteínas plasma, ya no hay necesidad de sacar estos otros valores. Porque como les vuelvo a repetir, la presencia de uno solo de estos criterios es suficiente para definir un exudado. ¿Ok? No se hagan mucho complicado aquí con esto de los criterios. Simplemente tengan en cuenta esa relación. Y esto era lo que les decía. Líquido pleural, el signo del menisco, para su conocimiento. ¿Cómo se llamaba la obtención de la muestra? Toracocentesis, ¿ok? No se olviden de eso. Toracocentesis. Y eso es con respecto al líquido pleural. Esto es importante porque les puedo preguntar. Paciente que
aspecto del líquido, proteínas, LDH. ¿Ok? ¿Hay preguntas de líquido de punción, chicos, jóvenes? Ah, ya, belleza. Les comento algo. ¿Quieren saber la noticia? Recién me acabo de fijar. Me acaba de escribirla. Sí, Auxi. Van a ser solo 2 casos clínicos su examen. 2 casitos clínicos. 2, 2, 2, 2, 2. Y cada caso que va a tener 5 preguntas. Y ya saben la condición. Si se equivocan en el diagnóstico, valió todo. Pero como les digo, no está difícil. Ustedes van a ver que no está difícil el diagnóstico. El diagnóstico está re fácil. O sea, no hay forma de que ustedes se puedan equivocar. Ahora, al ser 2 casos clínicos nomás, van a entrar solamente 2 temas. No va a entrar, digamos, por ejemplo, les puedo poner un caso clínico de faringitis y el otro de meningitis. Entonces, son 5 temas, chicos. Tienen que estudiarlos. Nuevamente les digo, no está difícil el diagnóstico, está relativamente fácil y obvio. ¿Ok? Eso, chicos. Preguntas, dudas. Sí, sobre los criterios de el último que usted habló, Sí, sí. ¿usted nos va a dar los valores para que lo dividamos? Ah, sí, 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 sí. Para todo les voy a dar los valores. Yo les voy a dar el valor de El- proteínas, les voy a dar el valor del lactato, les voy a dar el valor del pH, para ya que en ese ustedes... caso se puede llevar una calculadora. Eh, a ver, no, porque no te voy a hacer tan complicado el hecho de la relación. Yo te la voy a poner la relación. Ya está bien, Yo te voy a poner la relación. Por ejemplo, te voy a colocar el valor de las proteínas del plasma y te voy a poner el valor de las proteínas del líquido. Y te voy a colocar al lado cuánto es el resultado de la relación. Entonces ya en base a eso ya tienes ya tu diagnóstico. No, no se compliquen con eso, chicos. Les voy a facilitar en ese sentido. Lo único que les puedo pedir es que se entiendan esa relación mayor a 0,5 y menor a 0,5. Pero yo les voy a colocar los valores. Cuando ustedes tengan que rellenar su informe, porque ese informe bacteriológico, ese informe de laboratorio sí o sí va a entrar en su examen, son con respecto al caso. Y ustedes, la mayoría de esos, tienen que colocarlos los que están en el caso. Por ejemplo, si les pongo, no sé yo, si les pongo 280 valor de proteínas y abajito dice en su informe que coloquen las proteínas, entonces tienen que colocar ese valor, 280, digamos. O sea, va a estar sencillo. Va a estar sencillo ese examen, chicos. Espero que espero que les vaya bien a todos. Va a estar muy, muy fácil. Entonces, Auxi, lo que es sobre los líquidos, solo estudiamos el de pleural más que todo, ¿no? Le damos más importancia a ese, ya que el acítico y el pericardio, como dijo, no tiene importancia mucho. Sí, 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 solo pleural. ¿Ya? Ya, gracias, Auxi. Bien, preguntas, más dudas. Auxi, ¿el parcial lo hacen en aula o en laboratorio? Es Aula. que no estoy en el grupo. Ah, Ah, ya. ¿Qué aula, disculpe, Auxi? ¿no estás en el grupo? No, es que tengo un problema con mi WhatsApp, no puedo entrar a ver nada de mensajes y ando hablando con una compañera. Ah, ya, ya. Es en el aula, aula 13. Ya, gracias, Auxi. Para todos igual va a ser en el aula 13. ¿Ya? Bien, chicos, espero que les haya gustado. Si quieren, ahorita repase, pero no se duerman tarde. El mayor enemigo de un estudiante es no dormirse. O sea, estudiarse toda la noche y literalmente no dormirse. O sea, es bueno hacer eso, pero no teniendo un examen al día siguiente, porque se van a gastar todas sus energías
Y créanme que a veces eso no funciona. Ya lo comprobé y no funciona. Siempre me dicen a mí que lo mejor que puedes hacer antes de un examen es distraerte. Claro, se supone que ya has tenido que estudiar con mucho tiempo de anticipación, pero lo mejor que se puede hacer es distraerse. Así que ahorita repasen un poquito y distráiganse un poquito y después vayan a acostarse. ¿Ok? Está bien, Nausi, gracias. Ya, nos vemos, Ya, chicos. sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Descansen, duerman bien. Nos vemos.